Como repaso general de los contenidos que nosotros hemos ido viendo, ¿cierto? Hoy día nos toca la sesión de la experiencia de aprendizaje número 2 de habilidades básicas de comunicación. Cuando nosotros vemos la experiencia 2, vemos la experiencia, ¿cierto?, de nuestra vida con las redes sociales. Respecto de esta experiencia, lo más importante es que hablaremos cómo, ¿cierto?, las redes sociales nos ayudan en distintos ámbitos de nuestra vida y vamos a seguir trabajando con lo que es la comprensión de lectura e instrucciones. De esa manera vamos a incorporar, ¿cierto?, nociones de párrafo y marcadores discursivos, entre otras habilidades. Pasamos a la página 3, donde nosotros vemos una infografía que nos va a hablar, ¿cierto?, acerca de la adicción en las redes sociales. Es importante señalar que una infografía nos va a tratar acerca de la unión entre la información, ¿cierto?, visual y el contenido de un texto. Es decir, que nos va a entregar imagen y palabras conjugadas en un mismo texto. Nos entrega elementos como, por ejemplo, ¿cierto?, gráficos, nos entrega porcentajes, nos entrega informaciones específicas como, por ejemplo, estudios de sexo, clase económica o síntomas. Toda esta fuente nos sirve, ¿cierto?, para poder lograr y responder a nuestra pregunta, ¿cierto?, con respecto a qué redes sociales se utilizan con más frecuencia, ¿cierto?, que puede ser Instagram, Twitter, Facebook, etc. Si estamos de acuerdo con la infografía respecto de qué es lo que más te llama a ti de la información señalada. Y la pregunta número 3, activación de conocimientos, es qué opina la gente mayor que tú al respecto del uso de las redes sociales actualmente. Esa opinión es bastante variada, ya que las personas, ¿cierto?, tienen una visión positiva y una visión negativa respecto del uso de las redes sociales hoy en día. Tenemos también la actividad respecto del dar y del recibir, de acuerdo a las instrucciones que nosotros vamos a ir dando, ¿cierto?, en nuestra clase sincrónica, donde tenemos que responder respecto de por qué necesitamos las redes sociales. Anotamos 3 ideas en DA1 y luego las compartimos con uno o más compañeros de acuerdo a las indicaciones de, en este caso, del profesor, utilizando los siguientes espacios para registrar la información. Tenemos el da, ¿cierto?, y acá abajito tenemos el recibe. De esa manera también pasamos a la información respecto de qué es el párrafo, donde sacamos lo más importante y verificamos que el párrafo es una unidad de redacción, ¿cierto?, que entrega y contiene una idea específica, que no debe ser, de acuerdo a su extensión, no debe ser muy largo y por lo tanto debe contener como mínimo 3 oraciones de contenido. Con esta finalidad, ¿cierto?, lo principal es organizar las ideas que lo sostienen, donde este texto nos va a entregar información respecto de por qué a todos nos gustan los memes. Se va a trabajar en la categorización de la información del texto conjugando imágenes con los párrafos enumerados de acuerdo a la estructura, ¿cierto? Y aparecen, ¿cierto?, preguntas de supervisión de la lectura. Tenemos preguntas, ¿cierto?, de selección única, de acuerdo a la lectura que ustedes van a realizar. Y tenemos la información respecto de cómo podemos organizar, ¿cierto?, la información que contiene un texto, es decir, la comprensión literal de un texto. Tenemos, ¿cierto?, la oración temática, donde se introduce y se define el contenido. En este caso viene siendo el contenido de qué es un meme. Tiene una oración de desarrollo donde se nos explica, ¿cierto?, cuál es la función del meme. Tiene una oración de desarrollo también donde se entregan las características del meme y tiene una oración conclusiva donde termina la idea, ¿cierto?, asociada al tema. Tenemos la idea principal de qué son los memes y se nos entrega, ¿cierto?, una utilización de una situación en la cual se explica una enumeración con respecto a cómo es un afiche político, carteles, panfletos o lienzos. De esa manera aparece acá la información de que cuando se escribe un texto, este se compone de párrafos. La clave es planificar las ideas y así estructurar el párrafo y a su vez el texto. Acá aparece el ejercicio, ¿cierto?, de aplicación de contenidos, donde tienen que destacar o subrayar la oración temática, es decir, la oración que plantea el tema, el desarrollo y la conclusión, ¿cierto?, de ese texto. Tenemos, ¿cierto?, el desafío, ¿cierto?, donde yo les voy a entregar el GIF con el cual ustedes van a trabajar durante nuestra clase.
y van a desarrollar, ¿cierto?, al menos 3 oraciones que contengan el tema, el desarrollo y la conclusión, y para ello también tienen que utilizar como mínimo 3 de las siguientes palabras: primero, antes, luego, después, más tarde y posteriormente. Finalmente cerramos, ¿cierto?, con la organización de párrafos que aluden, ¿cierto?, a la relación que tienen con el sentido de las ideas del texto. Tenemos el problema-solución, el cual va a presentar, como dice la palabra, ¿cierto?, una problemática y el proceso para poder obtener una solución de ese mismo, ¿cierto?, problema, valga la redundancia. Y también vamos a utilizar conectores que se van a vincular con este tipo de organización de párrafo. Tenemos el problema, la duda, el cuestionamiento, el asunto, la solución, la respuesta para resolver este problema. También tenemos el causa-consecuencia, donde nos va a mostrar una relación directa entre la causa y un efecto, una causa de un hecho y sus consecuencias. Se señalan como hechos, ¿cierto?, que no son producto de una acción, se señala que estos hechos son productos de alguna acción o de un evento que le antecede, es decir, que es anterior a él. Tenemos los nexos comunicativos que se utilizan de acuerdo a este tipo de organización de párrafo, que van a ser porque, ya que, pues, debido a, como consecuencia, por ende, por ello, por eso, por lo tanto, por consiguiente. Y tenemos el último que se llama comparación-contraste, donde tomamos elementos, hechos o conceptos que los confrontamos, es decir, que los oponemos. Y desde esa oposición vamos a hacer notar, ¿cierto?, cuáles son sus diferencias y son sus semejanzas. Si vamos a trabajar, por ejemplo, con el tema de los seres humanos y vamos a clasificarlos en hombre y mujer, ¿cierto?, tenemos 2 elementos que son confrontados entre sí. ¿Por qué? Porque tienen, ¿cierto?, ciertas diferencias y tienen ciertas semejanzas. Tenemos también los nexos o conectores más comunes dentro de esta categoría de comparación-contraste, que van a ser en comparación, en cambio, por el contrario, mientras que en contraste, en oposición, se asemejan y comparten. Y tenemos la unidad de ejercitación, donde a partir del video que vamos a colocar en nuestra clase, ustedes van a describir en un párrafo lo que va ocurriendo en él. También como contenido tenemos los modos de organización de párrafo, donde vemos, ¿cierto?, que se van a clasificar en 2 tipos de acuerdo a la relación del sentido que tiene, ¿cierto?, cada uno de estos contenidos dentro del texto. Vemos que tenemos el secuencia temporal y tenemos la enumeración descriptiva. Cuando hablamos del secuencia temporal nos referimos precisamente a la información que se ordena de forma cronológica, es decir, que tiene, ¿cierto?, una secuencia en el tiempo donde tiene que tener un inicio, un desarrollo y un final. Este proceso de secuencia temporal nosotros lo podemos encontrar, por ejemplo, dentro de una biografía. Tenemos también la enumeración descriptiva, donde nosotros vamos a establecer, como dice la palabra, la descripción detallada de un objeto que queremos explicar o que queremos representar. De esa manera, la organización de la información se va a presentar como una enumeración o una lista de características. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en la confección de una receta. Tenemos también los marcadores discursivos, donde nosotros vamos, ¿cierto?, a utilizar una serie de palabras o un grupo de palabras que van a cumplir la función de unir, enlazar, ¿cierto?, enunciados o oraciones que tengan algún tipo de relación con un propósito comunicativo. De esa manera, ¿cierto?, nosotros vamos a establecer a través de los marcadores discursivos una serie de pistas que nos van a entregar el sentido total del texto. Tenemos dentro de los marcadores discursivos, tenemos también los marcadores temporales que van a ordenar cronológicamente hechos o acciones y se van a encontrar como, por ejemplo, de acuerdo a la información, como el ejemplo que aparece acá, ¿cierto? Justo en ese momento se levantó del asiento y bajó del autobús. También tenemos conectores y marcadores temporales como antes, anteriormente, recientemente, etc. Tenemos la actividad, ¿cierto?, de activación del conocimiento vinculado a lo que habíamos visto en clases anteriores con respecto a el uso del meme en sí, que es un meme. Y vamos a trabajar, ¿cierto?, con este texto que aparece acá,